Creyeron que mis 25 años de trabajo invisible cabían en un sobre. Pero esa misma mañana, mientras yo limpiaba el suelo por última vez, alguien en la dirección empezó a buscar mi nombre en los archivos olvidados. A las 7:04 de la mañana de un lunes, un guardia de seguridad llamado Fessus deslizó un sobre blanco por el mostrador de recepción en Tunda Holdings, y me dijo a mí, Koti Mbosu, que mis servicios ya no eran necesarios. No se levantó para hacerlo. Empujó el sobre desde donde estaba sentado, de la misma manera que empujas algo que no quieres tocar por mucho tiempo, y luego volvió a mirar la pantalla que tenía delante. El sobre se deslizó unos 7 centímetros y se detuvo en el borde, cerca de mi lado. Yo sostenía el mango de mi trapeador con la mano izquierda. Había estado trapeando el vestíbulo de la entrada desde las 6:22 de esa mañana, y el suelo todavía estaba mojado en 2 lugares cerca de la puerta giratoria, donde la gente había entrado de la lluvia sin limpiarse los pies. Miré el sobre. Miré a Fessus. Fessus no levantó la vista. Apoyé el mango del trapeador contra la pared, en el ángulo exacto que evitaba que se deslizara, un ángulo que había aprendido a lo largo de muchos años, y recogí el sobre para leer lo que había dentro. La carta estaba fechada el viernes anterior. Había estado en un cajón desde el viernes. Yo había trapeado este mismo suelo el viernes por la mañana, sin saberlo. Doblé la carta de nuevo por su pliegue original. La guardé en el bolsillo del pecho de mi bata de trabajo gris. Luego, fui y terminé de trapear la sección cerca de la puerta giratoria, porque el suelo todavía estaba mojado y alguien podría resbalar si no lo hacía, y yo, Koti Mbosu, en 25 años, nunca había dejado un suelo mojado sin señalizar. En ese momento, yo no sabía nada de la mujer que había empezado a trabajar en el 4º piso esa misma mañana. No sabía que ella, en sus primeras 3 horas en el edificio, ya había preguntado por qué los archivos de personal anteriores a 2009 se habían trasladado a un archivo externo. No sabía que ella había hecho una llamada telefónica a las 6:48 de esa mañana, 14 minutos antes de que Fessus empujara el sobre, y que la respuesta que recibió a esa llamada la había dejado inmóvil, de una manera que su nuevo asistente aún no había aprendido a interpretar. Para cuando colgué mi bata gris en el casillero del sótano por última vez, a las 8:31 de esa mañana, la mujer del 4º piso ya tenía mi nombre escrito en la parte superior de un bloc de notas legal amarillo, subrayado 2 veces. Mi nombre era Kade Manuel Mbosu, tenía 61 años y pesaba 78 kilos, pero me movía como si pesara más, no por orgullo, sino por el hábito de desplazarme por los espacios con cuidado y con total atención. Había llegado a Tandeka Holdings en enero de 1999, desde una habitación alquilada en Yeoville, Johannesburgo, donde había estado viviendo durante 7 meses después de llegar de Lagos con una carta de recomendación de mi último empleador, una empresa de logística de envíos en la isla de Lagos que había cerrado sin previo aviso, dándole a su personal 2 semanas de indemnización y un apretón de manos. Yo tenía 36 años. Había hablado con la gerente de instalaciones, una mujer llamada señora Dolores Sitole, que llevaba gafas de leer en una cadena y cargaba una lista de verificación plastificada donde quiera que iba, y ella había mirado mi carta de recomendación, había mirado mis manos y me había dicho, «Puedes empezar el jueves». Empecé el jueves. En los 25 años que siguieron, nunca llegué tarde. El registro de instalaciones, un libro de contabilidad físico guardado en el almacén del sótano que nadie había revisado en al menos una década, registraba mi hora de llegada cada mañana, con mi propia letra, porque la señora Sitole me había pedido que firmara desde mi primera semana, y yo había continuado con la práctica mucho después de que la señora Sitole se jubilara en 2011, y nadie me había dicho que parara. El registro mostraba 6.214 entradas. En 25 años, la más temprana fue a las 6:09 de la mañana. La más tardía fue a las 6:31 de la mañana, en la mañana del 16 de julio de 2007, que era la mañana después de que mi esposa, Comfort, hubiera sido dada de alta del hospital Netcare Mill Park, tras una cirugía que había durado 9 horas. No le había contado a nadie en el edificio sobre la cirugía. No me había tomado ninguna licencia. El registro mostraba las 6:31 de la mañana, y nada más. Mi esposa, Comfort, había fallecido en 2019. Tenía 54 años. No tuvimos hijos, lo cual era un dolor del que habíamos dejado de hablar en voz alta en algún momento a mediados de los 2000, y que yo llevaba en privado, a la manera de una persona que se organiza en torno a una herida en lugar de recuperarse de ella. Después de su muerte, había seguido viniendo a trabajar a la misma hora,
porque el trabajo era una de las estructuras restantes que le daban forma al día. Yo lavaba el vestíbulo de la entrada. Trapeaba los pasillos de los pisos 1 al 3 en un horario rotativo. Limpiaba la cocina del sótano, los 2 almacenes y las escaleras de emergencia que nadie más recordaba que existían. Cambiaba las bombillas en los lugares de difícil acceso, esos que el equipo eléctrico contratado había puesto en una lista de espera. Usaba una bata de trabajo gris con el logo de la empresa en el pecho izquierdo. Me habían dado 3 de ellas a lo largo de los años. La actual era la tercera, entregada en 2017, y la había mantenido en las mismas condiciones que la primera, limpia, con el cuello y los puños planchados, el logo plano y legible. Tenía una plancha en mi casillero en el sótano. La traje de casa en 2014, cuando se suspendió el servicio de lavandería del edificio, y decidí que planchar mi propia bata era algo que podía hacer. En el bolsillo izquierdo de la bata gris, llevaba una pequeña regla plegable marcada tanto en centímetros como en pulgadas. La usaba para verificar la altura de los artículos apilados en los armarios de suministros, porque las cosas apiladas a alturas inconsistentes se caen, y eso lo había aprendido por experiencia. Había estado usando la misma regla desde 2004. La mantenía limpia con un paño seco. Yo no me quejaba. Esto se dice de muchas personas y significa muy poco para la mayoría de ellas. Pero en mi caso, estaba documentado de una manera que se volvería significativa. En 25 años, había presentado exactamente 4 quejas formales por escrito a través del sistema de informes de las instalaciones. Las 4 se referían a problemas de seguridad. Un cable eléctrico deshilachado en el pasillo de la sala de servidores en 2006, una barandilla rota en la escalera de incendios en 2011, una fuga de agua persistente en el techo sobre la cocina del sótano en 2016, y una baldosa suelta en la entrada del vestíbulo del ascensor en 2021. Las 4 habían sido resueltas. Ninguno de los 4 informes mencionaba mis propias condiciones de trabajo, mi horario, mi equipo o mi paga. Había planteado un asunto de manera informal en 2013, no una queja exactamente. Había hablado con el coordinador de recursos humanos de la época, un hombre llamado Derek Mosu, y le expliqué que los productos químicos de limpieza suministrados para el tratamiento de suelos en los pisos 2 y 3 me estaban causando una reacción en las manos, y le pregunté si se podría considerar un producto alternativo. Derek Mosu dijo que lo investigaría. El químico no se cambió. Yo había comprado mis propios guantes. Me costaban 43 rand el par y los reemplazaba cada 4 meses. La mañana que me dieron el sobre, yo había estado planeando solicitar un nuevo suministro del sellador de suelos para la escalera del segundo piso. Había anotado el agotamiento en mi registro de suministros 2 semanas antes y había estado esperando la ventana de requisiciones trimestrales. Nunca hice la solicitud. En cambio, me fui a casa con la carta en el bolsillo, y el trapeador de pie en el cuarto de servicio, de la misma manera que había dejado cada pieza de equipo en 25 años, limpio, guardado correctamente, listo para quien viniera después. El edificio que albergaba a Tunda Holdings ocupaba una esquina en Rabonia Road, en Sandton, Johannesburgo. Tenía 11 pisos de altura, revestido con paneles de composite grises que reflejaban el cielo de la mañana y parecían de diferentes colores según el clima. La empresa misma, una firma de servicios financieros y gestión de propiedades, había sido fundada en 1994 por un hombre llamado Desmond Kumalo, quien la había vendido por etapas entre 2017 y 2022 a un consorcio de capital privado que había reestructurado la dirección 2 veces desde la adquisición. El resultado de la segunda reestructuración fue que, en la mañana del lunes en que recibí mi sobre, la suite ejecutiva del cuarto piso estaba siendo ocupada por primera vez por la nueva directora ejecutiva del grupo, una mujer llamada Dra. Adazi Mensabrit. Tenía 44 años. Había venido de Pretoria, donde había pasado 11 años construyendo una firma de operaciones regionales, de un personal de 9 a un personal de 231. Antes de Pretoria, había un doctorado en Economía Organizacional de la Universidad de Ciudad del Cabo. Y antes de eso, hubo una infancia en Enugu, Nigeria, de la que no hablaba en entrevistas, pero que informaba, de maneras que hacía tiempo había dejado de intentar articular, su específica sensibilidad hacia lo que le sucedía a la gente en la base de una organización, la gente que hacía posible la cima. Más tarde supe que ella había llegado al edificio a las 6:33 de esa mañana de lunes. Su asistente, un joven llamado Zipo, que le había sido asignado por el equipo ejecutivo saliente y que aún no había determinado cómo leerla,
había llegado a las 7 y la encontró ya en el escritorio con 3 carpetas de Manila abiertas y un bloc de notas legal cubierto de escritura. A las 7:03, le había preguntado dónde se guardaban los archivos de personal anteriores a 2009. Él había dicho que lo averiguaría. Ella había dicho, por favor, hazlo ahora. La respuesta llegó a las 6:48. Estaban en una instalación de archivos externa en Midland, a 22 kilómetros al norte. Ella había hecho una llamada telefónica a la compañía de archivos en ese momento, y había hecho una pregunta específica. La pregunta específica era si los archivos contenían un contrato de empleo original para un miembro del personal de instalaciones llamado Colad Mbosu, número de referencia FSD 41, y si ese contrato contenía una cláusula relativa a la antigüedad en el servicio. La coordinadora del archivo dijo que necesitaría verificar. La doctora Mensabrit dijo, esperaré en la línea. Esperó durante 11 minutos. La respuesta que recibió fue que sí. Eran entonces las 6:59 de la mañana. Escribió mi nombre, Koti Mbosu, en la parte superior del bloc de notas legal amarillo, lo subrayó 2 veces y se sentó por un momento mirando el subrayado. Luego escribió otros 3 nombres debajo, el nombre del director de recursos humanos que había procesado el despido, el nombre del gerente de operaciones que lo había autorizado, y el nombre de la consultora externa que había asesorado la reestructuración en la que el departamento de instalaciones se había reducido de 11 empleados a 2 limpiadores contratados. Dibujó un círculo alrededor de esos 3 nombres. Eran las 7:01. Ella aún no sabía que Jesús había empujado el sobre por el escritorio 3 minutos después, pero ya tenía suficiente. Si esta historia te llega a un lugar que importa, quédate conmigo. Suscríbete ahora, porque lo que la doctora Mensabrit encuentra en esos archivos en los siguientes minutos es algo que la compañía contaba con que nadie buscara. El archivo externo en Midland era un edificio de almacén bajo, alejado de la carretera, con almacenamiento de archivos climatizado y un personal de 4 personas. Para las 9:15 de esa mañana, un mensajero había recogido 3 cajas de archivo bajo una solicitud firmada personalmente por la doctora Mensabrit y las había devuelto al edificio de Rabonia Road a las 10:47. Ella había despejado la mesa de conferencias en el 4º piso y había abierto la primera caja ella misma. Dentro de la tercera carpeta, detrás de una pestaña separadora marcada como FSD 41, estaba mi contrato de empleo original, de Manuel Mbosu, fechado el 3 de enero de 1999, y firmado por la señora Dolores Sitole en nombre de Tanda Holdings y por mí mismo, con una caligrafía pequeña y precisa. El contrato tenía 4 páginas, a espacio simple, en una fuente que ahora estaba ligeramente desvaída pero completamente legible. Lo leyó sin detenerse. La cláusula 11, subpárrafo C, tenía 6 líneas de largo. Establecía que cualquier empleado de la división de instalaciones que hubiera completado 20 o más años continuos de servicio, sin acción disciplinaria y sin una revisión de desempeño formal de estándar inferior a satisfactorio, tenía derecho, al momento del despido no causado por mala conducta, a un pago por antigüedad en el servicio calculado en 3 meses de salario por cada 5 años de servicio más allá de la marca de los 10 años. La cláusula había sido estándar en los contratos de instalaciones emitidos entre 1997 y 2003, bajo la dirección de la señora Dolores Sitole, quien había insistido en ella porque venía de un entorno de trabajadoras domésticas y sabía cómo se sentía el servicio prolongado cuando no era reconocido. La cláusula había sido eliminada silenciosamente de todos los nuevos contratos después de 2003, cuando la compañía fue reestructurada bajo nueva propiedad por primera vez. Nadie había vuelto a revisar los antiguos. Yo, Colad Mbosu, había servido 25 años. No tenía historial disciplinario, ni una sola entrada, ni una sola nota formal. Mis evaluaciones de desempeño, archivadas en la misma carpeta desde 2002, mostraban una calificación de satisfactorio o superior en cada uno de los años. Mi carta de despido, que había sido copiada en el archivo, citaba la reestructuración de la función de instalaciones y daba un código de motivo de R4, reorganización operativa. Esto no era mala conducta. Esto era exactamente para lo que se había escrito la cláusula 11C. Ella calculó la cifra en el bloc de notas legal. La aritmética le llevó 4 minutos y la verificó 2 veces. Escribió el número en la parte inferior de la página y lo rodeó con un círculo. Luego llamó a Cipo a la sala de conferencias y le pidió que me encontrara una dirección actual. Miró el contrato.
La señora Dolores Sito le había firmado con mano firme, la firma justo sobre la línea. Pensó en la mujer que había escrito una cláusula como esta en un contrato estándar de instalaciones en 1999, que había mirado a un hombre con una carta de recomendación y manos gastadas por el trabajo y había decidido que su tiempo valía algo, no solo mientras trabajaba, sino también después. Luego pensó en la carta que había sido empujada por un mostrador de recepción esa mañana, en este edificio que ahora dirigía, y miró los 3 nombres en el círculo en el bloc de notas legal amarillo. Cipo encontró una dirección actual para mí a las 11:30 de esa mañana, un apartamento en Clam Street en Hillbrow, Johannesburgo, a 15 minutos en coche del edificio en Ravonia Road. Yo había estado alquilando allí desde 2008. Los datos de contacto del propietario estaban en el archivo de recursos humanos. La doctora Mensabrit le pidió a Cipo que llamara con antelación y dijera que a la compañía le gustaría enviar un representante para hablar conmigo esa tarde, si estaba disponible. Cipo hizo la llamada. Regresó y dijo que yo había respondido que estaba disponible a las 2 de la tarde, si era conveniente. Ella condujo ella misma. No envió a Cipo ni a nadie de recursos humanos, ni a nadie con un título que señalara que esto era un asunto oficial de la compañía, del tipo que requiere abogados en la sala. Condujo un Audi gris oscuro, estacionó en Clam Street a la 1:53, caminó hasta el edificio y presionó el intercomunicador del apartamento 7C. La voz que respondió fue la mía, serena y sin prisa. El ascensor del edificio no funcionaba. Subió 4 tramos por una escalera con una barandilla de hormigón sólida y un rellano barrido en cada piso. La puerta del apartamento estaba abierta para cuando llegó al 4.º piso. Yo, Kadembosu, estaba de pie en el umbral, con un suéter gris y pantalones oscuros, y tenía una expresión en mi rostro que no era de ansiedad. Era la atención cuidadosa de una persona que ha aprendido a observar lo que está por suceder en lugar de reaccionar a lo que ya ha sucedido. Era más alto de lo que ella había esperado. Mis manos estaban a los costados. Ella dijo, señor Nwosu, soy Adazi Mensabrit. Empecé en Tunda esta mañana. Yo respondí, lo sé. Limpié su piso la semana pasada. Se quedó quieta por un momento. Luego dijo, ¿puedo pasar? Me aparté de la puerta. El apartamento era el tipo de espacio que te habla de una persona antes de que diga nada. Era pequeño. Una sala de estar, una cocina visible a través de un arco bajo, una única ventana con vistas a la calle. Todo en él estaba colocado con la misma precisión que yo había aplicado a cada armario de suministros y cuarto de servicio en 25 años. Una estantería en la pared izquierda sostenía libros organizados por tamaño, con los lomos girados para que el texto se leyera correctamente. En la pequeña mesa cerca de la ventana, había un libro de crucigramas abierto, con un lápiz colocado paralelo al lomo y una taza de té enfriándose al lado. En la pared, sobre la estantería, había una única fotografía enmarcada, una mujer con un vestido verde, riéndose de algo fuera del encuadre. El marco estaba limpio. El cristal no tenía polvo. Había preparado té antes de que ella llegara. Le serví una taza sin preguntarle si quería, lo que me pareció el instinto correcto, y ella se sentó en la silla frente a la mesa y yo me senté en la que estaba junto a la ventana. Puso la carpeta sobre la mesa entre nosotros. Ella dijo, leí su contrato de empleo esta mañana, las 4 páginas. Miré la carpeta. No la abrí. Ella continuó, cláusula 11C, disposición por antigüedad en el servicio. Usted calificaba para ella. Ha calificado para ella desde enero de 2019, que fue su marca de 20 años. El despido de esta mañana se procesó sin hacer referencia a esta cláusula. Creo, y le he pedido al equipo legal de la compañía que lo confirme para el final del día, que no fue un descuido. Creo que la cláusula no se conocía porque nadie miró. Hizo una pausa. Yo miré. Estuve en silencio por un momento. Afuera, un taxi tocó la bocina 2 veces en Clam Street. Dije, ¿qué dice la cláusula? Me explicó el cálculo. Dijo el número. Miré por la ventana. La volví a mirar. Dije, eso es una gran cantidad de dinero. Ella respondió, es lo que dice el contrato. Tomé mi té con ambas manos. Lo sostuve sin beber. Luego dije, la señora Sito le escribió esa cláusula. Ella dijo,
Sí, eso pensé cuando leí la firma. Asentí una vez, lentamente, de la manera en que alguien asiente cuando algo que sabía desde hace mucho tiempo ha sido confirmado. Dije, era una buena mujer. Se jubiló en 2011. Le envié una tarjeta. No sé si la recibió. La doctora Mensabrit no dijo nada. Dejé la taza. Miré la carpeta. Dije, ¿qué pasa ahora? Ella respondió, el equipo legal confirma el cálculo hoy. Se hablará con el director de recursos humanos. Se le emitirá una carta formal esta semana, una carta de despido corregida que reconoce la disposición por antigüedad en el servicio y detalla el calendario de pagos. Me miró directamente. También voy a preguntarle algo que no está obligado a responder. La compañía tiene una vacante en el equipo de cumplimiento de instalaciones. Es una nueva función que estoy creando. Una persona que revise los estándares de mantenimiento y los informes de seguridad. Requiere a alguien que sepa cómo es realmente un edificio por dentro, no a través de un informe, sino por haber trabajado en él. Se detuvo. Usted presentó 4 quejas de seguridad en 25 años. Las 4 fueron precisas y las 4 se resolvieron. Esa es una habilidad específica. La miré durante un largo momento. Mi rostro no era el de un hombre al que le acababan de ofrecer algo. Era el rostro de un hombre que estaba leyendo la oferta con mucho cuidado, de la misma manera que leía un contrato. Dije, me estaría pagando por hacer lo que ya estaba haciendo. Ella dijo, le estaría pagando correctamente por hacerlo. Me quedé en silencio de nuevo. El libro de crucigramas yacía abierto sobre la mesa entre nosotros, a medio terminar, el lápiz paralelo al lomo. Dije, necesitaré pensar en la segunda parte. Miré la carpeta. La primera parte, la cláusula de la que no sabía. Trabajé 25 años y no lo sabía. Ella dijo, lo sé. Dije, me gustaría haberlo sabido. No se disculpó en nombre de la compañía. No dijo que lo sentía. Dijo, usted se aclara la garganta, debería haberlo sabido. Por eso vine hoy y no el jueves. Recogí el lápiz. Lo coloqué en el lomo del libro de crucigramas, marcando mi página, y cerré la tapa. Dije, el lunes es un día largo para empezar un nuevo trabajo. Ella dijo, lo es. Dije, pensaré en la segunda parte y le daré una respuesta para el jueves. Ella dijo, ¿el jueves? Se puso de pie. Recogió la carpeta. El equipo legal lo llamará esta tarde. Si tienen alguna dificultad para localizarlo, Cipo lo llamará. La acompañé a la puerta. En el umbral, dije, el suelo del 4º piso, la sección cerca del vestíbulo del ascensor, hay una baldosa suelta. El adhesivo ha fallado en el borde izquierdo. Alguien se enganchará un tacón en ella. Me miró. Dije, lo reporté en 2021. No sé si alguna vez se arregló. Ella dijo, haré que lo revisen esta tarde. Asentí una vez. Ella bajó los 4 tramos de escaleras, salió a Clam Street y se sentó en el coche por un momento antes de arrancarlo. Pensó en un hombre que, la mañana en que le entregaron una carta diciéndole que sus 25 años habían terminado, agradecidos y despedidos, había terminado de trapear la sección del suelo cerca de la puerta giratoria porque el suelo todavía estaba mojado y alguien podría resbalar si no lo hacía. Pensó en lo que cuesta seguir siendo esa persona, y en lo raramente que se reconoce ese costo, y en el libro de registro en el sótano con 6.214 entradas, con una caligrafía pequeña y precisa. Luego, arrancó el coche. El equipo legal confirmó el cálculo a las 4:52 de esa tarde. El número era el mismo. El director de recursos humanos que había procesado el despido fue llamado a una reunión a las 5:15, y la conversación que tuvo lugar allí fue breve, y el resultado no fue ambiguo. Al gerente de operaciones que había autorizado la reestructuración se le envió un aviso por escrito de que su departamento estaría sujeto a una auditoría de cumplimiento a partir de la semana siguiente. La consultora externa recibió una carta rescindiendo el contrato de asesoramiento, con efecto inmediato, con el argumento de que el asesoramiento de reestructuración proporcionado no había revelado adecuadamente las obligaciones contractuales con el personal existente, un fallo que exponía a la empresa a una responsabilidad legal que ahora se gestionaría internamente.
La carta de despido corregida me llegó por correo certificado el miércoles. El pago se procesó el viernes. El monto se depositó en su totalidad, no en cuotas, porque la doctora Mensabrit había dicho que no había razón para programar un pago que debería haberse hecho en 2019, y no veía razón para hacerme esperar más. El jueves por la mañana, a las 10:03, llamé al número de Cipo, que la doctora Mensabrit había escrito en una tarjeta y dejado con la carpeta. Dije que había pensado en la segunda parte. Dije que aceptaría el puesto en el equipo de cumplimiento de instalaciones con una condición, que era que se me permitirá seguir usando mis propios guantes, porque los que suministraba la empresa eran inferiores, y eso lo había aprendido a lo largo de muchos años. Cipo se lo dijo a la doctora Mensabrit. Ella le dijo que me dijera que sí, y que la empresa me reembolsaría los guantes de los últimos 5 años si tenía registros de las compras. Si tenía registros. Estaban en un pequeño cuaderno con una cubierta marrón que guardaba en el mismo cajón que la bata de trabajo gris. Empecé el lunes siguiente. Llegué a las 6:27 de la mañana. Desmond Khumalo, quien había fundado Tanda Holdings en 1994, la había vendido por etapas y conservaba una pequeña participación como asesor, se enteró de lo que había sucedido por un miembro de la junta 3 semanas después. Se quedó en silencio cuando lo escuchó. Había conocido a la señora Sitole. Había estado allí cuando ella escribió la cláusula de antigüedad en el servicio en los contratos de instalaciones, y había estado de acuerdo porque ella se lo había explicado en términos que no podía discutir. Ella había dicho, las personas que limpian lo que nosotros ensuciamos son la razón por la que el edificio se mantiene en pie. Lo menos que podemos hacer es decirlo por escrito. Él había estado de acuerdo. Y luego los años habían pasado, la gente había cambiado, y la cláusula había desaparecido silenciosamente, y él no se había dado cuenta, lo cual era su propia respuesta sobre lo que sucede cuando dejas de mirar la base de lo que has construido. Envió un mensaje a la doctora Mensabrit a través de la junta que decía simplemente, lo correcto, bien hecho. Ella lo leyó, lo archivó y pasó al siguiente punto en su bloc de notas legal. Todavía había mucho que mirar. Lo que Tanda Holdings me había dado esa mañana de lunes era un sobre blanco con una fecha y la suposición de que 25 años de presentarse a trabajar podían concluirse con un trozo de papel deslizado por un escritorio. Lo que no habían tenido en cuenta era una mujer en el cuarto piso que llegó antes que ellos, hizo la pregunta correcta y esperó 11 minutos para obtener la respuesta. Algunas cosas no pueden disolverse por conveniencia administrativa. Una cláusula de contrato escrita por una mujer que creía que el tiempo de servicio valía algo no desaparece cuando la mujer se jubila. Espera. Reposa en un archivo en Midland, en una carpeta marcada como FSD 41. Y espera a que alguien mire. La gente que hace el trabajo invisible, que trapea el suelo en el que nadie piensa hasta que alguien resbala, que registra su llegada en un libro que nadie ha abierto en una década, que compra sus propios guantes porque a la empresa dejaron de importarle los detalles. Esas personas no son invisibles porque carezcan de presencia. Son invisibles porque nadie está mirando. Cuando alguien mira, las matemáticas cambian, no el trabajo. El trabajo siempre estuvo ahí, siempre real, siempre legible en un suelo mojado terminado correctamente y en un armario de suministros organizados según un estándar que nadie exigía. Las matemáticas de lo que valía, eso es lo que cambia. No puedes deshacer 25 años. No puedes borrar 6.214 mañanas firmadas con una mano cuidadosa. Puedes no honrarlas. Y ese fracaso puede sobrevivir durante años en un cajón, en un archivo externo, en un edificio que seguía funcionando gracias al trabajo de la persona que olvidó, hasta el día en que llega alguien nuevo, abre los archivos y decide que el pasado no es demasiado antiguo para rendir cuentas. Si alguien te vino a la mente mientras escuchabas esto, alguien que ha estado presentándose silenciosamente durante años sin más testigo que su propia conciencia, déjalo en los comentarios. Solo conozco a alguien como Colad. Y si el cuaderno de ejercicios verde es tuyo, si eres tú quien lleva registros que nadie más mira, déjalo también. ¿Qué harías si la persona que el sistema ya había olvidado resultara ser la persona que mantenía todo el sistema en pie? ¿Cómo es la rendición de cuentas cuando llega 25 años tarde?